Muy buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de Dinero al Tablero. Yo soy Angélica Benavides, editora de macroeconomía en dinero.com, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la gestión de carteras crediticias. Para esta oportunidad me acompaña mi compañera Carolina Pérez. Ella es periodista de dinero.com. Bienvenida, Carolina. Hola Angélica, buenos días y buenos días para todos. Y nos acompaña también Ronald Nankervis. Él es el presidente del grupo ARS Internacional. Bienvenido, Ronald. Muchas gracias, Angélica. Buenos días para ti, Carolina, y a todos los que nos acompañan. Y gracias a Revista Dinero por este espacio. Tenemos en Colombia, al igual que en otros países, tenemos dos tipos de gestiones. Una, bueno, te diría tres. Uno, la que el banco hace directamente con sus clientes, usualmente en las etapas tempranas, 30, 60, 90 días. La segunda sería la cartera que los bancos ceden a compañías de especialistas como son las de BPO, que son tercerizadoras. Y el otro paquete grande serían las compradoras de cartera como la firma con la cual yo colaboro, que adquirimos la cartera y nos encargamos de hacer la gestión con los clientes finales o deudores, nosotros los llamamos clientes, y nos contactamos directamente para llegar a distintos acuerdos. Ahí hay dos conceptos distintos. Mira, el uno es la compra de cartera que hacemos de empresas como la nuestra, que compramos al banco la cartera y nosotros la gestionamos. Existe otra modalidad que es la compra de cartera que ciertas empresas hacen a los bancos para negociar directamente con el deudor, pero con un fin un poco de mediar entre las dos partes. Yo personalmente veo que la práctica más masiva es la que nosotros compramos al banco a un precio específico y nosotros nos acercamos directamente donde cada cliente, analizamos la situación. Lo primero que hay, tratamos de establecer un contacto directo con el cliente. Una vez que tenemos ya el acceso donde él, hacemos un estudio de la situación, tratamos de entender la temática de por qué el cliente estuvo tarde en sus pagos. Usualmente esta es cartera vencida. Una vez de conversar con él directamente y entender lo que sucedió, se hace un estudio de su situación y en función de eso se ven distintas alternativas de negociación. Usualmente, si es que el cliente está con un problema de trabajo o que el negocio o el emprendimiento en el que estuvo no le fue bien, se trata de ver nuevos plazos, de renegociar la tasa de interés, de ver quizás un garante, y la intención de empresas como ARS es la de facilitar una solución a través del tiempo, mientras que usualmente los bancos cuando recuperan tratan de tener un acuerdo mucho más veloz. Nosotros damos un plazo adicional. Estuve justamente ayer haciendo una comparación entre los distintos países en el área andina y Centroamérica, que es donde nosotros operamos, y vemos que en términos generales los índices de cartera son bastante parecidos. Colombia y Ecuador están en niveles del 4 al 5%, Panamá tiene un índice un poco menor, igual que Honduras, Guatemala y Nicaragua se acercan más a Colombia y Ecuador. Entonces te diría que en términos generales, el patrón de pago en todos estos países es bastante similar. Quizás Panamá es el único que tiene una pequeña diferenciación. Y más allá, algo que hemos podido profundizar y darnos cuenta es que en realidad la cartera se resuelve en estos casos difíciles de incumplimiento mucho más a través de la gestión. Cuando uno llega donde el cliente a decirle, mira, págame porque tienes que pagar, aquí está tu pagaré, tu tarjeta de crédito, y haces un acercamiento súper directo y muy transaccional, como que la comunicación no es muy adecuada. Lo que hemos visto que mientras más cercanía, comprensión y empatía tenemos con el cliente final, es mucho más fácil llegar a un acuerdo y generar
situaciones favorables para las dos partes. Te voy a exponer 3 casos que pedí al equipo de asesores nuestros que nos ayuden, que son muy representativos. Este primero es en Ecuador, en Quito. Marco era pastor de una iglesia y su esposa se enfermó y por este motivo él debió asumir el cuidado de sus 3 hijos menores de edad y de su hogar, lo que le obligó a retirarse de su labor en la iglesia. Con el afán de poder salir adelante con su familia, emprendió un negocio ambulante de venta de morocho. La empanada de morocho es algo muy tradicional de Ecuador, en la provincia de Los Ríos, en Ecuador, que es en el interior, en la costa, y por su situación económica el cliente estaba renuente a las distintas alternativas de pago. Debido a la enfermedad de la esposa, el cliente se vio obligado a darle más cuidado en casa, lo que ocasionó una disminución notable de sus ingresos. La compañía aplicó, esta es la redacción de uno de nuestros gestores del contact center, la compañía aplicó en este caso una escucha generosa y activa a su situación. Fuimos empáticos y le ofrecimos una alternativa de pago asociada a su situación actual. El crédito era de $4,500. A través del diálogo conocimos su situación económica y personal, nos adecuamos a su capacidad de pago y le ofrecimos un convenio a 36 meses, con la finalidad de tener pagos constantes que beneficien al cliente a salir de su situación económica tan compleja. El cliente a lo largo del tiempo hizo los pagos puntualmente. Sin embargo, la anécdota de este caso es que quedó muy satisfecho y agradecido por la atención, y cuando realiza el último depósito pasa a nuestras oficinas y nos lleva unas de sus empanadas de morocho, que son el producto de su trabajo, en muestra de gratitud. La compañía creyó en el cliente y le apoyó de una manera positiva al emprendimiento del mismo. Tengo otro en Guatemala, que era un cliente que debía 24,000 quetzales. El cliente vive en el interior de Guatemala, habla lenguas mayas, por lo cual sabe muy poco de leer y escribir español. Inicialmente había llegado a un convenio por 24 meses, pero no le otorgaron el crédito que le iban a proporcionar en otro lugar y no pudo cumplir. Y sin embargo, para afrontar la situación, se le explicó el beneficio para que solo cancele el capital y acceda a un producto que sacamos recién con la pandemia, que se llama Nuestro Apoyo, que tiene condiciones mucho más blandas, y accede a cancelar en 3 meses. Consiguió el dinero en otro banco. El cliente muy agradecido por la explicación y el apoyo para limpiar su crédito. Esta parte es súper importante, Angélica y Carolina, que cuando un cliente llega a un acuerdo con nosotros y firma los documentos, limpiamos su récord crediticio y puede seguir operando económicamente. Y aparte tuvo el descuento. Teníamos un cliente sobreendeudado con varias instituciones financieras y con un juicio de insolvencia. Totalmente desconcertado por las llamadas de todos sus acreedores, no tenía cómo cumplir ninguno de sus ofrecimientos y se le indicó que puede demostrar su intención de pago a través de un juez, dando un certificado de cancelación de algunas deudas. El juez vio que el cliente tenía buena fe y le ayudó, y el juez intercedió para que se le dé una extensión del plazo para que cumpla las obligaciones con todos los bancos y pueda rehabilitarse. Una vez que recibió nuestro asesoramiento y ayuda con un descuento importante, el cliente se esforzó al máximo por cumplir con el convenio, el cual fue cumplido a cabalidad, a pesar de que tenía muchas deudas en el sistema. El cliente decidió vender también su vehículo, es decir, que hizo muchos esfuerzos para salir adelante con sus proyectos. A la final tenemos un cliente satisfecho con su certificado de cancelación de deuda y listo para seguir enfrentando sus otras deudas y su vida económica. Y con esta acción se afianzó en su trabajo como asistente en una notaría. Tenemos que el 42% de los colombianos se acogió al periodo de gracia que promovió los reguladores, la Superintendencia Financiera. Entonces tenemos que en general
el periodo de gracia fue entre 4 y 6 meses, pero justo se está terminando ahorita. De hecho, en agosto y septiembre son los meses de más vencimientos. Ahorita tenemos que solo el 16% de toda la cartera de Colombia ya está en gracia. El resto ya se volvió a su periodo normal. Entonces, mira, esto es súper importante porque lo que sucede cuando se vence el periodo de gracia, uno tiene la posibilidad de acercarse al banco y pedir el acceso al programa PAD, que es el programa de acompañamiento al deudor. Entonces, el dato que le puedo dar me parece que es Andrea. Sí, que en Andrea Córdoba. Andrea, mira, lo que tú puedes hacer es contactarte con tu ejecutivo de cuenta, hablarle del PAD, que es el programa que les menciono, y en tendencia lo que está sucediendo es que los bancos a través de este programa están extendiendo el periodo como aproximadamente por 20 meses. ¿Sí? De ahora tienes 20 meses más. Para eso, Andrea, lo que yo te recomiendo es que lleves tu información disponible, todos tus ingresos, tus gastos, expliques cómo está tu situación, renegocies el plazo. Y también otro dato interesante que tengo es que las nuevas operaciones tienen aproximadamente una tasa de interés menor de 1.5 o 2% menor en la tasa de interés. Entonces, con eso tienes un beneficio. En términos generales, el monto de la cuota se está disminuyendo entre un 20 y un 25%. Y en caso de que tengas una situación de disminución de ingresos, algo que está funcionando muy bien y que el superintendente es lo que ha llamado a hacer, es que veamos soluciones innovativas. ¿Sí? Decirle, mira, mi sueldo, estoy suspendido, tengo un sueldo menor, tengo ingresos menor, dame más plazo o dame algo creciente, un plan de pagos que sea al principio con menos, luego con más, quizás conseguir a alguien que te dé la garantía para que puedas acceder a la renovación. Si es que tienes algún activo improductivo, poderlo vender, o ya depende de cada uno, pero mi recomendación es que hablemos con el banco, le demos toda la información posible, tratemos de negociar, pidamos ayuda, y en ese caso, como mencionaba en estos casos, cuando uno conversa, la posibilidad de llegar a un acuerdo favorable es mucho más grande, ¿no? No, hay un llamado por un lado para que los bancos apoyen a los clientes. Sí, por otro lado, ahorita hay un proyecto de ley que pasó en primer debate para promover que se reduzcan las tasas. Y el otro día que le escuchaba al superintendente, al señor Castaño, él decía, la banca va a hacer un esfuerzo, está con más provisiones, más plazo, le toca bajar las tasas de interés. Entonces, el llamado que él hacía es, la banca, el sistema regulatorio va a apoyar, pero es importante que también los clientes traten de cumplir con estos acuerdos. Y otro llamado que hacía es que la gente que no tiene una disminución de ingresos importante, que es la minoría, trate de pagar todo lo que pueda. Entonces, ahí se genera un vínculo en que la banca ayuda, pero los clientes que puedan también le ayuden a la banca, de tal forma de evitar una crisis financiera que en este punto, te digo, Angélica, se ve que no existe, porque la banca está muy fortalecida. Mira, yo lo que voy a tratar de ser muy pragmático aquí. Nosotros hemos visto que en la pandemia apenas tuvimos las consecuencias del confinamiento, el número de contactos con nuestros clientes disminuyó drásticamente, ¿sí? La contactabilidad disminuye. Entonces, yo lo que recomiendo es que en lugar de no contestar o hacer caso omiso a los contactos, es tener la llamada o una reunión y un poco regresar a lo que decía hace un momento, es ir a conversar, explicar, demostrar su voluntad de pago
y pedir ayuda, ¿sí? Lo más importante en ese caso, Carolina, yo creo que es afrontar la situación, llevar toda la información posible, ver alternativas distintas, ser muy creativo, y mientras el banco vea eso, la apertura para llegar a un mejor acuerdo o una casa de cobranza, creo que eso es lo mejor que se puede hacer. Algo que he visto en la evolución en Colombia es que, aparte que tienen un gremio muy ordenado entre las casas de gestión de cartera, existe una conciencia de que el rol nuestro no es de generar rentabilidad a través de nuestras compras, sino de ser un vehículo de generación de rehabilitación y de conciencia financiera. Pero para que eso se dé, tiene que haber un diálogo muy abierto, muy genuino, muy directo, muy sincero. Y mientras abramos la información y haya una disposición de colaborar, es mucho más fácil llegar a un acuerdo directamente con la casa de cobro. Me regreso primero a que tenemos un sistema financiero colombiano muy sólido, ¿sí? Tienes ahorita provisiones frente a la mora, a la cartera vencida del 167%. Es decir, la banca está fuerte, pero hay una situación muy complicada porque no sabemos de qué tamaño es el hueco de la cartera morosa nueva. Entonces, por ese lado, tienes una banca sólida. Yo personalmente no he visto cuál es la estimación de cuántos puntos porcentuales se quiera bajar. Yo he visto que la banca de por sí está haciendo disminución de tasa de interés por la coyuntura, entonces por ese lado no le veo. Yo creo que por un lado, mira, siendo más preciso, Angélica, creo que la banca puede por un tiempo afrontar esto. Ahora dependería mucho, Angélica, de cómo se quiera regular esto. De lo que yo he visto en otros países, por ejemplo, en Ecuador tienes una regulación de techo de tasas de microcrédito, pero cuando se fijaron estos techos, eran lo suficientemente coherentes para que la banca asuma riesgos y tenga una rentabilidad. Entonces yo no veo que es nada que no sea manejable. Todo va a depender del mecanismo que se use para que exista un rango, para que la banca pueda asumir el riesgo, tener su rentabilidad. Entonces, por lo pronto no le veo una complicación mayor, Angélica, porque estos esquemas han funcionado en varios países. Es algo que no recomiendo, sino lo que ya decía hace un momento, el diálogo y la capa. Mira, ahí tienes dos temas. Si tú te declaras en insolvencia, el régimen en Colombia de la insolvencia, digamos que te va a proteger de los embargos o de medidas de ese tipo. Sin embargo, el problema que tienes ahí es que dejas tu récord crediticio, por un lado en la central de riesgos o en el buró de crédito. Eso te va a impedir que a futuro ese registro queda marcado. Y si a futuro quieres hacer un emprendimiento, quieres hacer una compra o quieres utilizar una tarjeta de crédito, la banca te va a cerrar las puertas, ¿sí? Entonces creo que eso es un inconveniente por el futuro económico de cada uno, ¿ya? Entonces yo veo que esa es una solución. Mira, si es que alguien se declara en insolvencia porque realmente no tiene cómo afrontar la situación, digamos que podría ser un mecanismo de último recurso, pero que a la larga lo que te va a generar eso en tu vida económica, no solo con la banca, sino en referencias personales para hacer negocios. Entonces, yo ahí lo que recomiendo es tratar de llegar a un acuerdo o pedir ayuda. Por ejemplo, si tienes a alguien cerca que pueda darte una garantía y que puedas decir, con mi nuevo trabajo, con mis nuevos ingresos, yo voy pagando poco a poco. Pero ¿qué sucede? Si vas a una insolvencia, ya te va a ser más difícil conseguir trabajo, poner un pequeño negocio. Entonces yo veía que ese es un mecanismo de última instancia que hay que tratar de evitar.
Yo creo que esta es una industria que ha crecido mucho a nivel mundial. Primariamente, Angélica, porque ¿quiénes son los mayores usuarios? Son los bancos. Y ahí un poco quisiera explicar el por qué los bancos acuden a un tercero a que negocien las deudas. Tenemos bancos que tienen 300,000, 500,000, 700,000 deudores, y digamos que de esos 700,000 o 500,000, el 10% está entrando en un periodo de un monitoreo mucho más cercano. Entonces, por ejemplo, si es que tenemos que un banco necesita estar gestionando 50,000 cuentas, eso aproximadamente te da para que tengas un equipo de 80, 100 personas haciendo llamadas. Entonces, eso es algo que ya se convierte en algo muy difícil para los bancos, porque la función principal de un banco es cuidar los depósitos, cuidar el dinero de los inversionistas, cumplir con las leyes, generar manejo de información, de protección de datos, cumplir con el regulador, tener capitalización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos grandes bancos, al final del día, no van a poder manejar la cartera de una manera adecuada, por un lado, y por otro, si es que lo intentan hacer, que claramente hay muchos bancos que sí lo pueden hacer, van a perder esa cercanía o la empatía con el deudor. Y es por eso que contratan a empresas especializadas que su misión principal es tratar de llegar a acuerdos genuinos, reales y sostenibles. Entonces, yo te diría que esa es, en términos generales, en términos de banca, el por qué existe esta industria. Ahora, yéndome un poquito quizás al día a día, yo lo que recomiendo es que cuando uno no puede dar el tiempo y la atención a administrar su propia cartera para hacerlo bien, no solo en términos monetarios, sino de un buen trato y de buenas prácticas, pida ayuda a un tercero. Cada país tiene un periodo específico en el cual, cuando tú no has pagado, las entidades reportan al buró de crédito, ¿sí? Yo creo que en Colombia es de 5 años. Hay países que tienen 5, otros 7, otros 10. Yo pensaría que estamos como los 5 años aquí, ¿sí? Eso tendría que precisarte porque tengo en la cabeza varios países. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que vas a estar estos 5 años reportado, y cuando otra institución financiera o una compañía que vende celulares o electrodomésticos o una casa comercial ven que tu registro está en negativo, ahí va a ser mucho más difícil que te aprueben un crédito. Por otro lado, cuando la cartera es castigada, también se queda un registro por un periodo adicional que se llama el dato histórico. Entonces, tú tienes el periodo de prescripción de reporte, que deberían ser alrededor de los 5 años. Luego te quedas en un registro negativo un tiempo más. Entonces, eso te complica un poco tu situación de operar tranquilamente económicamente. Entonces, por eso es lo que, y quizás mi mensaje más preciso para esta situación es que si es que tú no puedes pagar una deuda, te acercas al banco o a la compañía de cartera, le dices, mira, yo en 6 meses o en 3 meses o en 2 meses no te voy a pagar. Por último, te puedo pagar tanto, ayúdame, bájame los intereses, no me cobres mora, no me cobres gastos de cobranza, llévame a 18 o 24 meses en el peor de los casos. Y otro tip que puedo dar ahí es decirle, mira, si quieres yo te firmo una nueva obligación, una reestructuración, un refinanciamiento, pero con eso me quedo vigente con este acuerdo y me quitas la calificación negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si das un acuerdo ya no de 3, sino de 18 o de 20 meses, y si tú estás al día con eso, vas a tener una calificación positiva, ¿sí? Entonces le pasaste, y eso ya te permite hacer otro tipo de negocios o de conseguir una tarjeta adicional o lo que sea. Esa sería mi recomendación, hacer una reestructuración. El rol es que cuando tú eres codeudor y el titular de la deuda no cancela, ellos te van a contactar a ti a que tú canceles,
¿sí? Entonces, y estás en la obligación de hacerlo. Hay un tema muy preciso ahí, es que tú tienes un periodo, cuando tú estás en mora, 30 o 60 o 90 días, dependiendo de tu obligación, te pueden acelerar todo el vencimiento. Por ejemplo, estás en 30 días y debes una cuota de $1.000.000. Te pueden reclamar el $1.000.000, pero si ya te fuiste a 60, 90, dependiendo de tu acuerdo, ya te puede decir, tienes que pagarme los 12 millones. Y ahí puede entrar un tema judicial. Entonces, ahí hay ese periodo de 30, 60 o 90 días, hay que tener muy claro eso. Como codeudor, lo que tú deberías hacer es ayudarle a que el deudor salga de esa situación. Y si es que no puedes, en ese caso si no puede hacer que él cumpla con eso, debería el codeudor acercarse a la casa de cobro o al mismo banco y decirle, mira, esta es la situación, yo voy a apoyar aquí, danos tiempo, haznos un nuevo estudio de crédito a los dos, ¿sí? Y con eso tratemos de alargar los términos y más bien el codeudor debería influenciar y ayudar al deudor a que él sea el que pague en un periodo mayor y que la otra persona tan solo cubra huecos de liquidez pequeños o mucho más manejables.